Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a encontrar la función polinomial a partir de sus raíces. En esta ocasión, pues, es a la inversa que en ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores nos daban la función polinomial y a partir de ella encontrábamos nosotros las raíces y posteriormente graficábamos la ecuación. Hacíamos un bosquejo de la gráfica. Pero en este caso va a ser distinto. En este caso nos están dando las raíces y nos piden encontrar la función polinomial a partir de sus raíces. Como podremos observar, esta función polinomial tendrá tiene 4 raíces. Entonces puede ser de grado 4 o no sabemos, lo vamos a determinar apenas. Bien, entonces para poder comenzar a resolver, primero que nada, debemos de igualar cada una de estas raíces a 0. Y para poder igualarlas a 0, pues vamos a tener que hacer un despeje. Por ejemplo, la primera es x igual a menos 3. Para igualar a 0, ¿qué tuve que hacer? Bueno, el 3 que estaba restando lo pasé al otro miembro sumando. De esa manera nos queda x igual a 3. La segunda raíz es x igual a 1. También debo igualar a 0. Por lo tanto, el 1 que está sumando lo vamos a pasar al otro lado restando. Aquí podemos ver que el 1 estaba del otro miembro de la ecuación, lo pasé al otro restando. Y nos quedó x menos 1. Haremos lo mismo con el siguiente. X igual a 2. Tendremos que hacer un despeje para pasarlo al otro miembro de la ecuación y obtener la ecuación igualada a 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El 2 estaba sumando, pasa restando. Recuerda que si no tiene signo, si el valor no tiene signo es porque está sumando. Entonces vamos a hacer lo mismo con la última raíz. Hacemos el despeje y nos queda x menos 5 igual a 0. Ya que hemos realizado esto, vamos aquí a tener x más 3 igual a 0, x menos 1 igual a 0, y x menos 2 igual a 0, x menos 5 igual a 0. Entonces vamos a tomar cada uno de estos como un factor. Es decir, el primer factor sería x más 3. El igual a 0 ya lo vamos a descartar, ya no va a existir. Entonces vamos a tener un primer factor que sería x más 3. El segundo factor también haremos lo mismo, nos quedará x menos 1. Entonces tendremos otro factor más que será x menos 1. De aquí obtenemos otro factor, x menos 2. Y en consecuencia nuestro último factor será x menos 5. Esos son nuestros factores. Ojo, como te puedes dar cuenta, esta parte que hicimos nosotros de igualar a 0, hacer los despejes, tú la puedes evitar, la puedes ahorrar, entendiendo lo siguiente. Si la raíz es x menos 3, el primer factor será x más 3. Si la raíz es x igual a 1, el factor será x menos 1. Es decir, el valor numérico queda con signo contrario. Por ejemplo, aquí x es igual a 2, es la raíz, el factor entonces será x menos 2. Acá la raíz será x igual a 5, por lo tanto el factor será x menos 5. Una vez que ya tenemos los factores, esos factores recuerda que los obtuvimos de las raíces, son 4 en este caso. Vamos a realizar la multiplicación. Cada uno de estos
es un binomio. Esos binomios deben multiplicarse. Por lo tanto, voy a comenzar a multiplicar el primer binomio, que es x más 3 por x menos 1. Esa será nuestra primera multiplicación. X más 3 por x menos 1. Como bien tú lo sabes, para multiplicar debo hacerlo multiplicando cada uno de los valores del primer factor por cada uno de los valores del segundo factor. Es decir, x por x, eso nos da como resultado x al cuadrado. Después voy a multiplicar x, pero ahora por menos 1. X por menos 1, pues será menos 1x o menos x. Después multiplicamos, ya hemos multiplicado a él por ellos dos. Ahora debemos multiplicar este factor por estos dos. Entonces tenemos 3 positivo por x positiva, va a ser 3x positivo. Bien. Después debemos multiplicar el siguiente valor, 3 por menos 1. 3 por menos 1 nos da como resultado menos 3. Bien, si te confundiste en la forma en que realicé la multiplicación, aquí te voy a dejar señalado cómo se realizó. Recuerda, x por x, después x por menos 1, después multiplicamos 3 por x y después 3 por menos 1. De esa forma obtuvimos los valores que aparecen aquí. Ahora debo simplificar esta expresión. Recuerda, x cuadrada, observo si hay términos semejantes a x cuadrada y me doy cuenta que no los hay. Por lo tanto, x cuadrada pasa igual. Después tenemos x y x. Estos dos son términos semejantes. X negativa y 3x positivas. X negativa y 3x positiva nos da como resultado 2x positiva. Y por último tenemos al menos 3. El menos 3 no tiene términos semejantes, por lo tanto el menos 3 pasa exactamente igual. Ahora, ya multipliqué los primeros dos factores, estos dos factores, y me dio como resultado x cuadrada más 2x menos 3. Bien, este resultado debo multiplicarlo por el siguiente factor. Si te das cuenta, ese factor ya lo multiplicamos por este factor. Entonces, este resultado que hemos obtenido aquí se multiplicará por el siguiente factor, que en este caso es x menos 2, y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces comenzaremos a realizar la multiplicación. Voy a decir x multiplicada por x al cuadrado. Eso nos da como resultado x a la 3. Después decimos x multiplicado por 2x. Eso nos da como resultado 2x al cuadrado. Después multiplicamos x por menos 3. Eso nos da como resultado menos 3x. Ya multipliqué el primer término del binomio
por los tres términos que hay en este trinomio. Ahora debo multiplicar el segundo término del trinomio por los tres términos, el primer término del binomio por los tres términos del trinomio. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos menos 2 por x cuadrada, eso nos da de resultado menos 2x al cuadrado. Después multiplicamos menos 2 por más 2, eso nos arroja como resultado menos 4x. Después multiplicamos el menos 2 por el menos 3, eso nos da un total de 6 positivo. Bien, ahora es cuestión solamente de reducir los términos semejantes. Vamos a ver. Tenemos de este lado x a la tercera potencia. Voy a observar si en mi polinomio existe alguna otra x a la tercera potencia y no la hay. Por lo tanto, realizaré la simplificación. Esta x al cubo sigue pasando igual como x al cubo. Después voy a observar que aquí hay x cuadrada y aquí también hay otra x cuadrada. Vamos a sumar esos términos semejantes. 2x cuadrada positivas y 2x cuadrada negativas, esos dos valores se van a eliminar, porque 2 positivo y 2 negativos pues da 0, ya no tiene caso poner ese valor. Después tenemos que aquí hay menos 3x y aquí hay menos 4x. Menos 3x y menos 4x nos da como resultado menos 7x. Y por último nos vamos a dar cuenta que el 6, que aparece por acá, está solito, no tiene ningún otro término semejante, por lo tanto ese 6 pasa igual. Y en ese momento pues habremos realizado la multiplicación por el tercer factor. Nos falta un factor más, que es x menos 5. Entonces ahora este nuevo resultado que acabo de obtener aquí se multiplicará por el factor restante, x menos 5, y nos quedaría de la siguiente manera. Listo. Entonces ahora vamos a proceder a realizar la multiplicación. Decimos, es importante recordar que el primer valor del binomio se debe multiplicar por todos los elementos del siguiente polinomio. Y el segundo valor del binomio también se debe multiplicar por todos los valores del polinomio siguiente. Entonces decimos, x por x a la 3, eso nos dará como resultado x a la 4. Después decimos x por menos 7x, eso nos da como resultado menos 7x al cuadrado. Después tenemos x por 6, eso nos da un total de más 6x. Ahora procederé a realizar la multiplicación del siguiente elemento, es decir, menos 5 por x al cubo, eso nos daría como resultado menos 5x cúbica. Después, menos 5 por menos 7. Menos 5 por menos 7x nos daría como resultado 35x positivos. Y el último factor sería menos 5 por 6. Menos 5 por más 6 nos da como resultado 30 negativos. Listo. Ahora debo proceder a la simplificación. Vamos a realizar la simplificación.
siempre buscamos por el exponente mayor y así sucesivamente los términos semejantes. Entonces voy a buscar el exponente mayor, en este caso es x a la cuarta potencia. Voy a observar si hay algún otro x a la cuarta potencia. No lo hay. Por lo tanto, este x a la 4 va a pasar igual. Después buscaremos x a la 3. ¿Habrá algún x a la 3 en mi polinomio? Si observo detenidamente voy a dar cuenta que sí, aquí está. Menos 5x a la 3. No hay ningún otro x a la 3, por lo tanto ese valor pasa igual. Después buscaremos las x cuadradas. Si observamos nuestro polinomio, hay una x cuadrada que es esta. Como no hay ninguna otra, el resultado pasa igual. No tiene con quién sumarse ni restarse. Ahora buscaremos los términos lineales, donde la x tiene exponente 1, en este caso pues hay 2, más 6x y más 35x. Si sumamos los dos términos vamos a obtener 41x. Y por último, pues observamos que nos queda un 30 negativo. No tiene ningún otro término semejante, por lo tanto ese 30 pasa igual. 30 negativos. Y listo. Esta función o este resultado es nuestra función polinomial. Como decíamos, es de grado 4 porque tiene 4 raíces. Entonces nuestra función polinomial sería f de x igual a x a la cuarta menos 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 41x menos 30. Una vez que ya tenemos nuestra función, ya la tenemos identificada, por aquí la tenemos, vamos a proceder a graficarla. Para graficarla, primero que nada vamos a buscar la intersección con el eje Y, que en este caso, pues como no hay, bueno, en este caso sí hay un término independiente que es el menos 30, entonces sabemos que la intersección con el eje de las Y es la coordenada 0, menos 30. Ya que tenemos la intersección con el eje de las Y, vamos a proceder entonces a realizar la gráfica. Primero que nada voy a comenzar ubicando las 4 raíces. La primera es x igual a menos 3. Por lo tanto voy a colocar al menos 3. Voy a colocar un punto en menos 3. Vamos a ponerlo de color rojo. Ahí está. Después vamos a buscar la siguiente raíz, que en este caso es x igual a 1. Entonces vamos a buscar al 1. Aquí está el 1. Vamos a colocar ahí el siguiente punto. La siguiente raíz es x igual a 2. Por lo tanto la voy a marcar x igual a 2. Después tenemos la última raíz que está en x igual a 5. Colocamos nuestro punto en x igual a 5. Y vamos a buscar la intersección con el eje Y, que en este caso es 0, menos 30. Menos 30, 0, menos 30, ahí está. Ya tenemos todos los puntos para realizar nuestra gráfica. Entonces, vamos a proceder a realizarla. Vamos a recordar que nuestra función es de grado 4. Y para las funciones de grado 4, como es una función de grado par, funciones de grado par, hay dos opciones: que el signo del coeficiente del término principal sea positivo, nos quedaría una especie como de parábola, aunque puede deformarse. Lo importante aquí es que puede ser en el principio creciente y al final, en el principio decreciente, perdón, y en el final creciente. Y que cuando se trata de un signo negativo en el coeficiente principal, entonces es una especie de parábola invertida.
En este caso nuestra función tiene en su coeficiente principal el signo positivo, por lo tanto debe comenzar decreciendo y deberá terminar creciendo. Tomando en cuenta eso, vamos a realizar la gráfica. Decimos que debe comenzar decreciendo. Va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo. Pasa por la primera raíz. Sigue decreciendo, sigue decreciendo, sigue decreciendo, sigue decreciendo. Ahora pasará por el siguiente punto. Y después, para volver a pasar por la raíz siguiente, debe subir. Debe ir subiendo. Pasa por la siguiente raíz, que es x igual a 1. Después deberá decrecer de nuevo para pasar por la siguiente raíz. ¿Cuánto decrece? No sabemos. Recuerden que solamente es un bosquejo. Y para pasar por la última raíz debo volver a crecer. Listo. Algo así sería nuestra función, o nuestra gráfica de la función polinomial. Recuerda que esto es solamente un bosquejo. Claro que a ti te va a quedar mucho mejor la curva. Ahora realizaremos un segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo tenemos un total de 5 raíces. Por lo tanto, nuestra función polinomial puede ser de grado 5. Entonces vamos a encontrar la función polinomial que describen esas raíces. Vamos a comenzar diciendo entonces que debemos igualar cada una de esas raíces a 0, y para poder hacerlo debemos despejar, es decir, este menos 4 debe pasar al otro miembro sumando para que la ecuación quede igualada a 0. Ahí está. El 4 estaba restando, pasó sumando. Y nos queda x más 4 igual a 0. Haré lo mismo con las demás raíces. Recuerda, aquí es x menos 2. Lo pasamos al otro miembro y nos quedaría x más 2 igual a 0. En esta siguiente raíz, pues ya está x igualada a 0, entonces ya no tengo que realizar despeje. En la siguiente raíz es x igual a 2, entonces al hacer el despeje, para igualar a 0 nos quedaría x menos 2 igual a 0. Y la última raíz también se iguala a 0, es decir, el 4 que está sumando va a pasar restando. Y de ahí obtenemos nuestros 4 factores. Primer factor, son 5 de hecho. Primer factor, x más 4. De la segunda ecuación obtenemos el siguiente factor, que es x más 2. Aquí en esta tercera raíz, como no hicimos despeje y ya está igualado a 0, decimos que este es un caso especial y aquí el factor solamente es x. En la siguiente ecuación tenemos x menos 2 igual a 0, por lo tanto la raíz da como resultado el factor x menos 2. Y por último, x menos 4 es el factor faltante. Ya tenemos 5 factores. Y de la misma manera que en el caso anterior, comenzaremos a multiplicarlos. Primero multiplicaremos el factor x más 4 por el factor x más 2. Comenzaremos a realizar la multiplicación. Recuerda que x del primer factor, x, se va a multiplicar por el 2, por la otra x y por el 2. El 4 se multiplicará por la x y por el 2. Entonces tenemos x por x nos da como resultado x cuadrada. Después tenemos x por 2 positivo, eso nos da un resultado de 2x. Después multiplicamos ahora los valores, el segundo valor del binomio por los dos del otro binomio, es decir, 4 por x, eso da 4x. Después tenemos
el 4 por el 2. Eso nos da como resultado un 8. Y vamos a proceder a buscar los términos semejantes. Entonces decimos x cuadrada no tiene término semejante, por lo tanto pasa igual. Después decimos 2x positivo y 4x positivo. Eso da como resultado 6x. Y por último, el 8 no tiene con quién sumarse ni restarse, por eso él va a pasar igual. Y listo, ahora tenemos un nuevo resultado, un nuevo polinomio. Entonces, recuerda que ya hemos multiplicado este binomio, por este binomio. Vamos a proceder a multiplicar el resultado que obtuvimos por el siguiente. En este caso, debería multiplicar por x, pero habíamos dicho que este valor era especial, entonces voy a dejarlo al final. Voy a multiplicar por el siguiente factor, que en este caso es x menos 2. Es decir, voy a multiplicar x menos 2 por x cuadrada más 6x más 8. Vamos a comenzar con la multiplicación. Decimos entonces x por x al cuadrado. Eso nos da como resultado x al cubo. Después tenemos x por 6x. Obtenemos 6x al cuadrado. Después multiplicaremos x por 8 y nos va a dar como resultado 8x. Ahora debo multiplicar al menos 2 por cada uno de los elementos del siguiente factor. Es decir, menos 2 por x al cuadrado. Eso nos dará como resultado menos 2x cuadrada. Después multiplicaré menos 2 por más 6x. Eso nos va a dar como resultado menos 12x. Por último, multiplicaré menos 2 por 8 y eso nos da como resultado menos 16. Y procederé a realizar la simplificación. Decimos entonces x a la 3. No hay ningún otro x a la 3 o x al cubo, por lo tanto va a pasar igual. X al cubo. Después buscaremos las x cuadradas y vamos a observar que aquí hay 6x cuadrada y aquí hay menos 2x cuadrada. 6x cuadrada y menos 2x cuadrada nos da como resultado 4x al cuadrado. Ahora vamos a buscar los términos lineales, es decir, los términos que llevan x al exponente 1. 8 positivos y 12x negativas. Entonces eso nos da como resultado un 4x negativo. Y por último, el 16 negativo no tiene con quién sumarse ni restarse, él va a pasar igual. Listo. Ya he multiplicado también por x menos 2. Entonces este factor ya no lo tengo. Ahora voy a multiplicar este resultado que acabo de obtener por el siguiente factor, que en este caso es x menos 4. Y vamos a decir entonces, x por x a la 3 nos da como resultado x a la 4. Después, x por 4x al cuadrado nos da como resultado 4x al cubo. Después tenemos x por menos 4x, eso nos da como resultado menos 4x al cuadrado. Después tenemos x por menos 16
menos 16x. Ahora multiplicaré al menos 4. Menos 4 por x al cubo menos 4x cúbica. Menos 4 por 4x cuadrada menos 16x cuadrada. Menos 4 por menos 4x 16x. Menos 4 por menos 16, 64 positivos. Y pasaremos a realizar la simplificación. X a la 4, no hay ningún otro x a la 4, entonces ese x a la cuarta potencia va a pasar igual. Después buscaremos las x cúbicas y vamos a observar que aquí tenemos menos 4x cúbica, perdón, 4x cúbica y acá tenemos menos 4x cúbica. 4x cúbica positivas y 4x cúbica negativas se van a eliminar porque son de signo contrario. Bien, entonces nos quedarían 0x al cubo, ya no se escribe. Ahora buscamos las x cuadradas y tenemos aquí 4x cuadrada negativas y 16x cuadrada negativas. Eso nos da un total de menos 20x cuadrada. Después buscaremos las x lineales, es decir, las x que tienen solamente exponente 1, que en este caso no se escribe el exponente, entonces sería menos 16x y 16x positivo. Negativo y positivo se restan, entonces 16 negativa y 16 positiva nos va a dar como resultado 0, es decir, se eliminaron, ya no existen. Y por último tenemos al 64. Ese 64 no tiene que sumarse ni restarse, por lo tanto ese 64 va a pasar igual. Listo, ya también he multiplicado por x menos 4. Ya multipliqué por 4 factores. Sin embargo, decíamos que aquí había un factor especial, que era x. Me falta realizar la multiplicación por ese factor. Entonces vamos a realizarla. X por x a la 4 menos 20x cuadrada más 64. Multiplicamos entonces, decimos x por x a la 4, eso es x a la 5. Después, x por menos 20x al cuadrado, eso es menos 20x cúbica. Luego, x por 64, eso da como resultado 64x. Y listo, ya hemos multiplicado por todos los factores. Ya multipliqué por los 5 factores, por lo tanto, esta será mi función polinomial que busco. Es decir, la función polinomial es f de x igual a x a la 5 menos 20x al cubo más 64x. Una vez que ya tenemos ubicado nuestra función polinomial, vamos a proceder a realizar la gráfica. Observemos nuestra función polinomial y vamos a darnos cuenta que es una función de grado 5, pero está incompleta. Además, no hay término independiente, es decir, no hay término que no lleve x. Por lo tanto, la intersección con el eje de las y, en este caso será el origen, 0,0. Y vamos a recordar cómo realizábamos nuestro bosquejo de la gráfica. Decíamos que si nuestra función era de grado par, tendría forma de parábola, se puede deformar, y si era de grado impar, tendría forma como de una especie de S o una especie como de sillita que también se puede deformar. Como observamos, nuestra función es de grado 5, por lo tanto, tendrá forma de silla. Además, también sabemos que el coeficiente
del término principal, es decir, del x a la 5, es positivo porque no tiene signo, entonces decimos que es positivo, es decir, nuestra función o nuestra gráfica va a ser creciente en el principio y en el final seguirá siendo creciente. No importa que después decrezca, pero lo importante es que en el principio es creciente y al final seguirá siendo creciente. Entonces vamos a ubicar nuestros puntos principales. El primer punto está ubicado en la raíz x igual a menos 4. Entonces busco al menos 4 y coloco en la primera raíz. Primer punto. Después nuestra siguiente raíz es x igual a menos 2. Entonces voy a buscar al menos 2 y coloco el segundo punto. Después tenemos x igual a 0. Entonces nuestra siguiente raíz está en 0. Después tenemos a x igual a 2. Ubicamos x igual a 2. Después ubicamos x igual a 4. Entonces x igual a 4 se ubica. Ya ubicamos nuestras 5 raíces. Vamos a ubicar a la intersección con el eje Y, que es 0,0. Pues ya lo tenemos, es este mismo punto. Y ahora procederé a realizar mi gráfica. A realizar mi curva. En este caso, observamos que en un principio debería, como es de grado 5 y tiene signo positivo en su coeficiente principal, entonces la gráfica debe comenzar creciendo, es decir, va a comenzar creciendo, llega al primer punto, sube un poco más, después va a decrecer, luego volverá a crecer, sube un poco más, no sabemos cuánto sube, lo que sabemos es que después comienza a decrecer de nuevo, pasa por la siguiente raíz, vuelve a decrecer, no sabemos cuánto, pero sabemos que al final va a volver a crecer para pasar por la última raíz y de ahí seguirá creciendo. Como lo habíamos dicho, comienza creciendo y termina creciendo. Así sería, aproximadamente así sería nuestra gráfica de la función polinomial que acabamos de encontrar. Recuerda que ese es un bosquejo, no es una gráfica exacta. Espero que el video te haya servido. Si es así, suscríbete y regálame por favor un like. Hasta la próxima.